Chicos, chicas, buenos días para los 4 estudiantes de 7.2 que están conectados en el día de hoy. ¿Cómo están? Por favor, me confirman que se escuche y se vea. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, ¿Y si se ve? señorita. Bien. Espero que estén bien, chicos. Les deseo que hayan tenido una feliz semana. Ahora que tengamos nuestra clase sin inconvenientes, ¿vale? Hay una información, pero no sé qué tan cierta sea, de que iban a quitar la luz. ¿Listo? Entonces, chicos, si se corta, no es que yo les haya apagado la llamada ni nada por el estilo, sino simplemente que pues efectivamente quitaron la luz, ¿vale? Chicos, vamos a continuar con nuestra temática de la clase de hoy. Recuerden antes de esto que esta clase está siendo grabada, ¿listo? Ustedes no van a salir en pantalla, no se van a ver, sencillamente pues va a quedar grabado lo que están viendo. ¿Listo? Entonces, Buenos días, profe. buenos días, señor José. Bueno, hay varios que están entrando aquí sobre la hora. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo en nuestra temática. ¿Listo? Recuerden que estamos viendo todo lo que es el Imperio Romano. Estábamos viendo la vez pasada lo que era como tal la caída del imperio, ¿listo? Entonces recuerden que Roma es uno de los imperios más grandes y tal vez de los más importantes. Buenos días, profe. Buenos días. Roma es uno de los imperios más grandes que ha existido y más importantes, ¿listo? Y es importante no solamente por lo que fue en su época, sino por lo que nos dejó, ¿listo? Tal vez, digamos, nosotros como civilización hoy en día somos herederos directamente de dos grandes civilizaciones, ¿listo? Podemos hablar de los griegos, que nos dejaron muchas cosas, nos dejaron, por ejemplo, la filosofía, que es el pensamiento racional, la explicación racional a las inquietudes, por decirlo de alguna manera breve. Nos dejaron la democracia, ¿listo? Y digamos nos dejaron todo un sistema social que se estableció. Esto lo hicieron los griegos. Recuerden que luego llegarán los romanos, toman toda la cultura griega, la adaptan a sus propias creencias y demás, y desarrollan una serie de adelantos que de una u otra forma hoy en día están en nuestra vida, ¿listo? Por ejemplo, el derecho. Los romanos fueron los que desarrollaron esa parte, lo que hoy en día nosotros llamamos la abogacía, ¿cierto? El hecho de que usted quiera ser abogado y tenga pues que ir y defender algunos litigios, pues eso lo desarrollaron principalmente los romanos, ¿listo? El hecho de que hoy en día tengamos las calles pavimentadas, pues fue un invento romano, fueron los primeros que desarrollaron eso. Los romanos fueron grandes constructores, ¿listo? Tal vez ha sido el imperio que desarrolló de una manera más sistemática todo lo que fue la construcción, ¿listo? Tanto así y eran tan buenos que hoy en día persisten los acueductos y tienen más de 1000 años, ¿listo? Persisten caminos por Europa. Hay una frase muy común aquí en toda nuestra cotidianidad y dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? De pronto sus abuelos o sus papás la utilizan, pues resulta que cuando hablan de esa frase, que es un dicho popular, es porque en Europa hay miles de caminos que conducían a la ciudad de Roma y eran caminos empedrados, es decir, en Europa ese dicho es material, es real, ¿listo? Para nosotros es más un dicho popular. Y entonces nosotros debemos tener en cuenta eso. Recuerden que veíamos que Roma, dado que pues su territorio fue tan grande, que llegó el momento en el que eran casi imposible tener sus fronteras resguardadas, pues lo que pasó fue que empezaron a tener una serie de invasiones, ¿listo? Y al ser invadidos, pues fueron perdiendo su poder, fueron cada vez perdiendo su poder económico, su poder cultural, su poder militar, y entonces se establecieron ya ejércitos, pero el ejército ya no era de ciudadanos romanos. Y recuerden, chicos, el concepto de ciudadanía romana era muy importante,
porque eso les daba a ellos unos privilegios. Pero entonces decir que era ciudadano era decir que era, como por llamarlo de alguna manera, propiamente de Roma, ¿listo? No que venía como de los bárbaros y se apoderaba de las culturas, sino que ser ciudadano romano le permitía a usted tener acceso al derecho, es decir, acceso a la posibilidad de que lo defendiera alguien en caso de un litigio, de un problema, de un asesinato, de un hurto, todas esas cosas, ¿listo? Le permitía a usted tener el derecho romano, que además no solamente era la posibilidad de participar, o mejor, de ser defendido, sino de que tenía unas leyes que eran privilegios para los propios ciudadanos, ¿listo? Es decir, para la gente nacida en Roma con antepasados romanos, ¿vale? Algo así como si nosotros hoy en día habláramos de que usted es matancero porque usted nació en Matanza y porque su abuelo, su papá nació en Matanza, ¿cierto? Entonces tiene unas generaciones que lo hacen a usted, digamos, conocedor, y en el caso romano, pues privilegio era tener esa condición, ¿listo? Mientras que yo, pues yo no soy de Matanza, entonces yo podría ser un bárbaro, ¿listo? Entonces yo tendría muchos menos privilegios en la ciudadanía, ¿vale? Pero a raíz de todas esas grandes invasiones, pues el Imperio Romano se debilita y se cae. Entonces ahí recuerden que era lo que veíamos en la clase anterior. Hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Listo? Entonces Roma se divide en dos. Recuerden que hubo un emperador que ya, viendo todas las dificultades que tenía, pues le dio el imperio a sus dos hijos. Y se habló del imperio de Oriente y del imperio de Occidente. El imperio de Occidente, es decir, donde hoy en día se encuentra países como Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y pues Inglaterra, que también fue conquistada por los romanos, pues esa parte fue invadida por todos los pueblos bárbaros, ¿listo? Entonces hablamos de los francos, hablamos de los germanos, que eran tal vez los rivales más brutales que tuvo Roma. No brutales en la medida en que fueron salvajes, porque digamos los hunos, que eran los que venían de la parte de Asia y lograron debilitar mucho ese imperio, pues eran brutales en la medida en que arrasaban con todo, ¿listo? A diferencia de eso, pues los germanos no eran solamente violentos, sino más bien persistentes. Entonces ellos eran muy constantes en sus luchas y eso debilitó en gran manera al imperio. En el año 476 se acaba el imperio romano de Occidente, ¿listo? Toma el control el pueblo, los bárbaros, pero el imperio de Oriente, ¿sí? Ese sí persiste, y ese sí será lo que llamaremos el imperio de Bizancio o el imperio de Occidente, ¿vale? Así se le puede conocer. Ahorita vamos a ver dos videos. En el primero nos van a explicar lo que es como tal el imperio bizantino, que de una u otra manera es la explicación a lo que está en la guía. Y con esto, chicos, vamos entonces a entrar a una nueva temática que vamos a ver ahí, digamos, a la par, ¿listo? Y entonces hablaremos de lo que es la Edad Media, que de hecho eso es el tema del segundo video. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, chicos, estamos hablando de un periodo de la historia de la humanidad que se le conoce con ese nombre, o también se le conoce con el nombre del oscurantismo, ¿listo? ¿Y por qué se le conoce con el nombre de oscurantismo? Porque de una u otra forma, en ese periodo, ya la iglesia, el cristianismo, toma gran poder. Entonces aparece en el año 300, recuerdan ustedes que hablábamos en el video anterior de la clase pasada, pues que hubo un emperador llamado Constantino. Y yo les decía que ese señor un día tuvo un sueño en el cual veía una gran cruz y esa cruz, pues escuchaba una voz en el sueño, era un sueño que tenía antes de una gran batalla, le decía que lo aceptara. Él acepta, él va a la batalla, gana, y a partir de ese momento se habla como el cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano, ¿listo? Y eso es muy importante entenderlo porque es la principal característica
de la Edad Media. ¿Listo? Entonces, en la Edad Media ya surge la iglesia, ya surge como tal la iglesia católica, y a partir de unos concilios, un concilio es la reunión de todos los sacerdotes y de todos los altos mandos de la iglesia, se reúnen, debaten, ¿sí? Establecen cuál va a ser la Biblia. ¿Listo? La Biblia, que recuerden, pues ustedes, es el libro sagrado de los cristianos. Ellos la establecen porque habían muchos libros que no aparecen en la Biblia, pero son de esa época y cuentan una serie de relatos de los apóstoles, de Jesús, pero no están, ¿listo? Porque no son oficiales. Es decir, cuando hicieron esos concilios, por allá lo que se llama el concilio de Nicea, fue donde se estableció la Biblia. Y estos personajes, pues como eran conocedores del cristianismo, aunque todavía no podemos hablar de una iglesia católica, hasta ahora está surgiendo. Entonces ellos toman todo el conocimiento que tienen y seleccionan unos libros. Dicen, estos libros sí, estos libros no, los desechan, no aparecen. Por eso entonces encontramos en la Biblia los 72 libros, ¿sí? Divididos en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Listo? Antiguo Testamento nos cuenta la historia desde el origen del mundo, del universo, a través de la creación, Génesis, y vamos hasta la historia de antes de que nazca Jesús. ¿Listo? Nos cuenta toda la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, de la religión judía. Entonces esa parte es lo que los judíos, que son una religión, llaman la Torá. ¿Listo? Y ese es el libro sagrado de ellos. Ellos no aceptan a Jesús como principal hijo de Dios. ¿Listo? Ellos todavía están esperando que venga el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, a rescatar al pueblo. ¿Listo? Y el Nuevo Testamento, que ya nos cuenta la historia de Jesús, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los 4 libros, que son Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Esos libros nos cuentan la historia de Jesús, y ya vienen una serie de cartas de los apóstoles. Entonces tenemos ahí Romanos, Corintios, Gálatas, y bueno, todos los libros como tal del Nuevo Testamento, y termina con una revelación, o el libro de la revelación, que es el mismo Apocalipsis, que es una revelación que tiene Juan, ¿listo? El apóstol Juan, que si uno escudriña la Biblia, pues se da cuenta que era casi familiar de Jesús, ¿listo? Pero bueno, eso lo analizarán en sus clases de religión. Entonces, esos personajes en ese concilio dijeron, estos son los libros, y estos son los libros que vamos a aceptar. Y a partir de ahí empezaron a hablar de unos cánones, es decir, como unos lineamientos que tiene la iglesia, ¿listo? Entonces escogieron un papa. El papa pues cada vez fue teniendo mucho más poder, y ese hecho de que tuviera más poder pues fue fundamental para la Edad Media y para el hecho de que se llamara oscurantismo. ¿Listo? De pronto a las personas muy religiosas desconocen tal vez esta parte de la historia, y pues no les gusta que relacionen a la iglesia con lo que es un periodo de no evolución, por decirlo así, de la humanidad, ¿vale? Y es que en ese periodo llamado Edad Media, que es desde el año 476, con la caída del imperio, y algunos historiadores ubican en el año de 1453, cuando cae la otra parte del imperio. Otros historiadores dicen que la Edad Media termina en el 1492, con la llegada de los europeos a nuestro continente, y otros historiadores aceptan que la Edad Media termina cuando aparece un filósofo muy importante llamado René Descartes. ¿Listo? Y el tipo propone pues un racionalismo, y digamos ya se olvida de la temática principal de Dios y demás. En ese periodo, indistintamente de las fechas, ¿vale? Hago un paréntesis aquí, pues a mí no me interesa que ustedes aprendan las fechas de memoria, sino que entiendan más bien los procesos. ¿Listo? Por eso yo no les voy a preguntar, y fíjese, ni siquiera los historiadores saben la fecha exacta o el momento exacto en el que termina la Edad Media. Pues yo no les voy a preguntar a ustedes de memoria ese tipo de cosas. ¿Listo?
En ese momento de la historia, cierro el paréntesis, en ese momento de la historia, entonces, como la iglesia toma un gran poder, y es no solamente el poder de la religión, que es algo muy, muy importante, porque es el hecho de decirle a usted puede o no puede ser salvado. ¿Listo? El cristianismo nos habla a nosotros de eso, de una salvación, de que si usted es bueno, usted va a donde está Dios, y si usted es malo, va para abajo, compadre, allá donde está el diablo, y allá va a pasar la eternidad, y eso es un sufrimiento tremendo. Y bueno, esa es la visión, ¿cierto? Cuando alguien empieza a tener esa visión del mundo, y entonces en el Imperio Romano se empieza cada vez a expandir más el cristianismo, porque ya no los perseguían como sí lo hacían los otros emperadores anteriores. Listo, yo les contaba a ustedes de la historia de Nerón, que el tipo cogía a los cristianos y los crucificaba y los ponía patas arriba, como se dice, y con ellos los prendía, y así era que iluminaba el Coliseo romano para que los gladiadores fueran allá a pelear, ¿vale? Entonces ya no era en esa situación. Ahora el cristianismo es oficial, ahora el cristianismo ya puede establecer su propia religión como tal, y entonces ahí es donde hablamos nosotros del teocentrismo. ¿Listo? Y esto es un concepto que no está en la guía, pero cuando hablamos de teocentrismo, teo es de la raíz griega Dios, ¿listo? Que viene de la raíz griega de Zeus, que a su vez significa el Dios que demanda sangre, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de Dios, teo, por eso hablamos también el ateo. A es un prefijo en griego que significa sin. Sin, teo, Dios, sin Dios, ¿listo? No quiere decir que el ateo no crea en Dios, sino que sencillamente crea o no crea, pues le da lo mismo, ¿vale? Entonces no lo acepta. Eso es un ateo. Entonces nosotros vemos que el teocentrismo, Dios como centro, es una forma en la cual pues se abarca todo el pensamiento de la humanidad. La historia entonces en la Edad Media, ¿sí?, giraba en torno a Dios. Todo era absolutamente en torno a Dios. ¿Listo? Por eso se dice que no hubo mayores avances en la humanidad, porque no se desarrolló la ciencia, ¿sí? No hubo ciencia, no hubo desarrollo tecnológico, por decirlo de alguna manera, y no hubo, en la medida en que los religiosos pues consideraban que cuestionar, que desarrollar la ciencia, que pensar en el mundo, pues de una u otra manera era ofender a Dios. ¿Listo? Entonces, si usted decía, bueno, yo quiero saber por qué los renacuajos pasan o sea, cómo es el proceso de un renacuajo a ser un sapo. Estoy haciendo ciencia, estoy observando, estoy analizando, pero ya plantearse esa cuestión, ya pensar de esa forma, podía llegar a ser interpretado como el hecho de que usted quería ya saber más que Dios. Y entonces, si usted quería saber más que Dios, es porque usted no aceptaba la grandeza y el poder de Dios, por tanto usted era un hereje. ¿Listo? Y entonces aquí aparecerá el concepto de hereje, que a la larga va a ser muy importante en la Baja Edad Media. Ahorita vamos a ver eso en uno de los videos, porque ya después, por ahí cerca del año 1400, hubo una serie de persecuciones a todo aquel que fuera considerado o denunciado por sus vecinos como hereje. ¿Listo? Entonces, al final de la Edad Media aparecieron unos personajes que se llamaban los alquimistas, que eran aquellos que querían convertir, como el cuento del rey Midas, ¿sí? Ustedes de pronto han escuchado que hubo un rey que pidió que todo lo que tocara fuera oro, y entonces el tipo tocaba esta mesa y pin, se convertía en oro, tocaba la puerta y se convertía en oro, tocaba la silla y se convertía en oro, y un día fue a abrazar a la hija y la convirtió en oro. ¿Listo? Ese es el cuento, eso lo ven ustedes en el cuento de los hermanos Grimm, que dan los sábados y domingos. Desde que yo tengo uso de razón, dan los mismos 10 cuentos en Caracol, pero ahí dan el cuento del rey Midas. ¿Listo?
Y ese cuento es un cuento muy antiguo, y entonces hubo una serie de personajes que se llamaban los alquimistas, que buscaban que eso se fuera posible, convertir las cosas en oro. Y esos tipos pues fueron los precursores de lo que hoy en día nosotros llamamos la química, ¿vale? Y esos señores, como usaban elementos como el cianuro, el formol, todo ese tipo de cosas, pues eso genera un olor. Ustedes ya saben que puede oler el cianuro, ¿sí? No lo vayan a oler porque se matan, ¿listo? Pero es un olor que se relaciona con el diablo, ¿sí? Es un olor que la gente dice, oh, a eso huele el infierno y todo el cuento. Entonces la gente experimentaba con eso y ese olor le llegaba a los vecinos y decían que ahí estaba el diablo. Y entonces iban los de la Inquisición, así se llamaba, digamos, esa organización de la parte de la iglesia, que iba y perseguía y ejecutaba a todo aquel que era considerado enemigo de Dios, ¿vale? Lo cogían y lo prendían en la hoguera y bueno, ¿vale? Pero eso es algo ahí anecdótico. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, estamos hablando de un periodo teocentrista, es decir, de donde está Dios como centro, que tuvo una importancia porque todo giraba en torno a eso. ¿Listo? Ahora en uno de los videos vamos a escuchar que nos hablan de lo que era el feudalismo. Y resulta que el feudalismo es algo muy importante porque ojalá, voy a ver si en la próxima clase busco uno de los cuentos de los hermanos Grimm, que yo estoy seguro que casi todos hemos visto, pero ahí vemos cómo muestran en esos cuentos, casi en todos, nos muestran un caballero, ¿cierto? Un tipo con una armadura que va y lucha y siempre hay un rey y siempre nos habla de un reino y siempre vemos que está la figura del rey ahí presente. Porque en la Edad Media el rey era aquel que tenía el poder, ¿listo? No solamente ya, recuerden que el imperio ha caído, ¿listo? Que el imperio de Occidente ya cayó en manos de los bárbaros y empiezan las disputas entre ellos. Entonces cada uno toma una porción de una tierra y dice yo soy el rey y era el dueño. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar del feudalismo. Y es que el feudalismo era dividir esa tierra, dársela a los campesinos para que la trabajen, ¿listo? Pero ellos nunca eran los dueños, el dueño era el rey, el señor feudal, ¿listo? Y a cambio el campesino tenía que proteger al rey de los otros invasores, entonces estaban obligados a formar parte del ejército a cambio de poder trabajar la tierra, pero la riqueza no era para ellos, sino era para el rey, ¿listo? Entonces pensémoslo de la siguiente forma, supongamos que hay aquí en Matanza un rey y es el dueño de todo el pueblo, ¿listo? Entonces como toda la gente vive acá, pues le dice sencillo amigo, yo le doy a usted 2 hectáreas de tierra, trabájelas, de ahí usted recoge, come, ¿sí? Para poder mantener su familia y a cambio de eso, pues la riqueza me paga un impuesto, entonces me tiene que pagar un impuesto también por eso, de lo que usted venda me paga el 10%, pero el resto de la riqueza es mía, ¿listo? Es decir, usted como campesino, si nació pobre, así va a morir, no va a tener chances de nada. En la Edad Media usted nacía y moría de la misma condición, ¿sí? Entonces, recuerden, como no hubo mucho adelanto, entonces, por ejemplo, las condiciones de salud eran precarias, no habían baños, sencillamente usted de pronto ha visto en las películas que la gente iba y defecaba y orinaba en un balde y pues cogían y ¡fum! Por la ventana, ¿listo? Para la calle. Allá usted iba caminando y de repente, uy, pisaba la embarrada porque así era. No había una condición de salud, no había nada. Era sencillamente una situación de barbaridad, podríamos decirlo hoy en día, ¿no? Era algo muy precario. Entonces la gente no tenía acceso a la educación porque sencillamente quienes se educaban eran los del clero, ¿listo? Y el clero era los encargados de la religión, sacerdotes, cartujos, el papa obviamente, estaban también los cardenales y demás,
¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, recuerden chicos, no lo olviden, por eso lo repito y lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de la Edad Media estamos hablando nosotros de lo que es el periodo de la historia en la cual Dios forma parte del pensamiento de la humanidad como centro. Entonces hablamos de un teocentrismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Los escucho. No, profe. ¿Todo claro, Alexandra? Sí, señor. Bueno, chicos, recuerden, aquí la idea es que deben preguntar. Si tienen dudas, pregunten. ¿Listo? Bien, entonces ahora, chicos, vamos a, bueno, lo que está en la guía. Yo supongo que ustedes lo han leído. No es nada complicado. Sencillamente con lo del video, pues nos va a quedar el complemento. Yo ya les amplié, digamos, un contexto bajo el cual se lleva a cabo eso. ¿Listo? Entonces, chicos, les voy a proyectar unos videos. Como les dije, por favor me confirman ahora que se escuche y se vea bien, ¿vale? Este es el primero. ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve? Sí, sí, señor. Profe, Vale. la pantalla sí se ve. Gracias. El Imperio Bizantino, un imperio que gracias a su ubicación se convirtió en uno de los centros de comercio más importantes de la historia. Para conocer su origen, tenemos que trasladarnos a los últimos siglos del Gran Imperio Romano, específicamente a finales del siglo IV. En estos años, el Imperio Romano no se encontraba en su mejor momento, pues las luchas de poder y las crisis económicas provocaron que este imperio entrara en decadencia. En medio de esa situación, el emperador romano, Teodosio, tomó la decisión de dividir este imperio en dos grandes territorios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La parte occidental del imperio se desintegró en el siglo V, luego de las invasiones de los pueblos germánicos, pero la parte oriental del imperio no se desintegró. Es más, esta se mantuvo intacta y seguía siendo un estado muy poderoso. Su capital era la ciudad de Constantinopla, una ciudad que había sido fundada por el emperador romano Constantino y que estaba ubicada en las antiguas tierras de Bizancio. Por eso, más adelante, el Imperio Romano de Oriente será conocido como el Imperio Bizantino. Este imperio, a pesar de su división, seguía siendo muy grande, pues estaba conformado por los actuales territorios de países como Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. En el siglo VI, el Imperio de Oriente se encontraba gobernado por Justiniano, uno de sus gobernantes más sobresalientes. Justiniano estaba decidido a recuperar el occidente, para así restaurar el Imperio Romano a lo largo de todo el mar Mediterráneo. Para conseguir esto, contaba con un ejército poderoso, comandado por el general Belisario. Este ejército se trasladó al norte de África y allí, después de dos grandes batallas, vencieron a los vándalos. Luego viajaron a la península itálica y así, en el año 552, vencieron definitivamente a los ostrogodos. De esta manera, el emperador Justiniano consiguió conquistar las tierras del norte de África, Italia y una parte de España, volviéndolas partes de su imperio. Por otra parte, en los tiempos de Justiniano, la capital del imperio, Constantinopla, se convirtió en el centro comercial más grande de Europa. Y es que allí se intercambiaban mercancías muy importantes, que se producían en los países orientales y que eran muy solicitadas por Europa. Por ejemplo, por allí pasaban las sedas que provenían de China, también las especias de la India y además el trigo y las pieles del sur de Rusia. Por eso, el comercio se convirtió en la actividad económica más importante de este imperio.
También en esta época se creó un código de leyes que incluía las leyes más importantes que fueron elaboradas durante el Imperio Romano. Este código de leyes se convertirá en la base del sistema legal tanto del Imperio Bizantino como del resto de países europeos. Además, Justiniano inició un proyecto para construir grandes obras públicas, así que ordenó construir nuevos caminos, puentes, murallas, tribunales, escuelas y hospitales, pero también ordenó construir muchísimas iglesias, incluyendo la famosa iglesia de Santa Sofía. Pero, a pesar de que Justiniano consiguió cosas espectaculares, luego de su muerte dejó al imperio en una situación bastante complicada. Tenían un territorio muy extenso que proteger y una crisis económica producida por los gastos militares y la expansión de la plaga. En esta situación, el imperio había quedado muy debilitado y por eso, luego de una serie de ataques externos, este imperio perdería gran parte de su territorio. Los primeros que los atacaron fueron los lombardos, quienes conquistaron una parte de Italia apenas 3 años después de la muerte de Justiniano. Tiempo después, en el siglo VII, el imperio tuvo que enfrentar los ataques de los pueblos persas y los pueblos eslavos. Esos ataques los dejaron aún más debilitados. Por eso, cuando tuvieron que enfrentar la expansión de los pueblos árabes, estos pueblos los derrotaron y tomaron el control de las provincias de Siria y Palestina. Incluso los árabes intentaron conquistar la capital del imperio, pero la ciudad de Constantinopla, gracias al fuego griego, consiguió resistir. Finalmente tuvieron que enfrentar a los pueblos búlgaros, quienes derrotaron a las fuerzas del imperio y tomaron el control del valle inferior del Danubio. Después de todos estos enfrentamientos, las fronteras del Imperio Romano de Oriente se habían reducido de gran manera. Ahora solo gobernaban las tierras de Asia Menor y la parte oriental de los Balcanes. En el siglo VIII, poco a poco el latín dejó de ser utilizado en el imperio y el griego se convirtió en el idioma oficial. Por eso, los historiadores, a partir de este momento, comienzan a llamar al antiguo imperio romano de Oriente como el Imperio Bizantino. En este imperio, la religión cristiana era muy importante. De hecho, la mayor parte de la población practicaban el cristianismo. Por esta razón, cuando el emperador León III prohibió el uso de las imágenes y los íconos religiosos, se produjeron muchos enfrentamientos en la sociedad bizantina. El emperador aprovechó esta situación para nombrar al patriarca de Constantinopla como el líder religioso más importante de Oriente. Estas decisiones no fueron bien vistas por la Iglesia Católica Romana. Por eso, desde este momento, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina comenzaron a distanciarse. Tanto así que a lo largo de la historia, el desarrollo de estas dos iglesias fue muy diferente. Por mucho tiempo, el Imperio Bizantino había perdido su antiguo esplendor. Sin embargo, en el siglo X, esto por fin cambiaría, gracias a las políticas que llevaron a cabo los emperadores macedonios. Ellos promovieron las relaciones comerciales con los países de Europa Occidental. Debido a eso, la ciudad de Constantinopla experimentó un gran crecimiento económico. Además, estos emperadores fueron capaces de crear una sociedad ordenada y de recuperar el poder del ejército bizantino. Gracias a eso, se expandieron hacia Bulgaria y vencieron a los pueblos musulmanes en Siria. Pero esta expansión no fue solo militar, sino también cultural, ya que en esta época, pueblos de Europa Oriental, como los serbios, los búlgaros y el príncipe de Kiev, adoptaron el cristianismo bizantino como su religión. De esta manera, en los tiempos del emperador Basilio II, el imperio bizantino viviría su época de mayor esplendor. Siglos después, en el año 1204, la ciudad de Constantinopla fue saqueada. Luego de esto, el imperio bizantino quedó debilitado y entró en un largo proceso de decadencia. Al mismo tiempo, los turcos otomanos
un pueblo de religión musulmana, crecían rápidamente, y ya desde mediados del siglo XIV comenzaron a amenazar las fronteras del Imperio Bizantino. De tal manera, los otomanos fueron venciendo lentamente a las fuerzas del imperio, tanto así que comenzaron a asediar su capital, la ciudad de Constantinopla. En ese tiempo, ya muchas personas habían huido de Constantinopla. Solo quedaba una pequeña parte de su antigua población, de manera que la ciudad estaba casi abandonada cuando tuvo que luchar contra el poderoso ejército otomano, liderado por el sultán Mehmed II y sus temibles jenízaros. Así fue como en el año de 1453 los turcos otomanos lograron romper las defensas de Constantinopla y entraron en ella. El emperador Constantino XI y su guardia cargaron contra los atacantes, pero no pudieron hacer nada y terminaron falleciendo. Así llegaba el final del Imperio Bizantino. La gran basílica de Santa Sofía se transformó en mezquita y la ciudad se rebautizó como Istambul, la nueva capital del Imperio Otomano. La caída de Constantinopla fue un hecho fundamental para la historia moderna, pues debido a esto, los países de Europa Occidental se quedaron sin forma de conectar con Oriente. Por eso, decidieron buscar nuevas rutas que los llevaran a la India. En ese proceso, países como Portugal y España se consiguieron con grandes continentes, que para ellos eran desconocidos. Una historia que seguramente veremos en un próximo video. Ahora me gustaría saber cuál piensas que ha sido el aporte más importante que le ha dejado el Imperio Bizantino al mundo. Escríbeme tu opinión abajo. Bien, listo chicos. Entonces tengamos aquí en cuenta lo siguiente, bueno, porque creo que alguien intentó entrar. Tengamos en cuenta lo siguiente, muchachos. Cuando nosotros estamos hablando de la formación, digamos, actual de nuestra actualidad, pues si nosotros queremos entender de pronto un poco los fenómenos culturales que están pasando, los fenómenos políticos de la actualidad, debemos entender la historia, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, el problema que tienen actualmente los turcos, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día, pues, Turquía es un país de Europa, pero es el país tal vez que tiene menos en común con los propios europeos, ¿sí? Ellos son musulmanes, mientras que actualmente la mayoría de los europeos son cristianos, no solo católicos, sino pues de distintas facciones del catolicismo, del cristianismo. Tenemos allá en Inglaterra, por ejemplo, que ellos no son propiamente católicos, ellos son protestantes, ¿listo? Tenemos en Irlanda, en Escocia, que es lo que se llama el Reino Unido actualmente. Pero estos fenómenos son importantes para entender todo lo que ha pasado recientemente, ¿listo? En el año 1905, por ejemplo, los turcos hicieron una masacre contra un país que se llama Armenia, ¿sí? Así como nuestro departamento, y acabaron con una gran cantidad de personas, ¿listo? Hubo más de 5.000 muertos, un genocidio, y todo esto tiene que ver precisamente con lo que veíamos a continuación. Entonces fíjense chicos que un acontecimiento relativamente reciente como ese tiene un antepasado de hace ya casi 1000 años, ¿listo? Ahora, lo que ocurrió, y eso lo veremos en otra clase, lo que ocurrió cuando van los musulmanes, se van para España y luego se toman toda la península, casi toda la península, en un sentido cultural, pues eso es importante para nosotros, ¿listo? El hecho de que, por ejemplo, nuestro folclore, ¿sí?, esté a base de guitarra. Si usted mira, por ejemplo, los instrumentos de una guabina, tenemos la guitarra como instrumento principal. La guitarra es un instrumento propiamente árabe, ¿sí? Entonces, fíjese, hoy nuestra cultura está tomada con muchas cosas que han sido dadas gracias a toda esta serie de luchas y de batallas, ¿listo? Por ejemplo, la palabra alcantarilla que nosotros utilizamos tiene que ver con una palabra de origen árabe.
La palabra ají, que significa picante, es de origen árabe. La palabra almojábana, ¿sí? Nosotros vamos a una cafetería y compramos una almojábana, pues una almojábana es un producto propio de los árabes, ¿listo? Y ellos llegaron a España hace más de 1200 años. Entonces, chicos, esto aquí para que lo entendamos, ¿vale? No se puede desconocer la historia, porque desconocer la historia es desconocer lo que ha ocasionado todo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Listo? Y ya, por ejemplo, este tipo de invasiones que se dieron aquí en este imperio, luego iremos entendiendo por qué se habla de los reyes católicos en España y por qué fueron tan importantes y por qué ellos de una u otra manera financiaron los viajes de Colón. Y bueno, ya ustedes saben la historia, que ellos llegaron acá y nos colonizaron y demás, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a ver ahora nuestro segundo video. Es un video corto también y es un video que nos va a permitir entender un poco más lo que les he explicado de la Edad Media. ¿Listo? Entonces, chicos, quedo atento a que por favor me confirmen que también se escuche y se vea bien. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 ¿Sí se ve y se con escucha? la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno,
romano, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc.
Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a barones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Bien, muchachos, ahí pudimos ver un resumen bastante rápido de lo que fue el Imperio Romano. ¿Listo? Pues por lo menos de la Edad Media, ¿vale? Durante la Edad Media. Preguntas, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguros? Bueno. Ojalá ahí entonces haya quedado claro. Esto, vuelvo y les digo, este resumen es bastante corto. Iremos viendo parte de la temática después, a lo que nos queda en el siguiente periodo. También lo iremos viendo, ¿no? Entonces aquí está básicamente la lectura que teníamos para hoy. Yo supongo que esto va quedando leído, supongo que ustedes ya la traen leída, ¿listo? Entonces ya iremos viendo como tal en la siguiente clase lo que son las características del feudalismo y entenderemos cómo se estableció una sociedad a través de las jerarquías, ¿no? Entonces, si lo vimos y le prestamos la atención al video, pues nos dábamos cuenta de cómo esto estableció un orden social, ¿listo? Y cómo el poder y luego ir haciendo la economía, que a la larga son hermanos prácticamente, pasan a ser la estructura de la sociedad que prácticamente hoy se conserva, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo llega aquí alguien que ostenta el poder, digamos que venga aquí el presidente, pues me imagino yo que de una vez sale el alcalde, sale todo el mundo a rendirle pues homenaje y demás, ¿cierto? Pero si nosotros vemos pasar a alguien, un campesino, pues para nosotros es indiferente. Entonces, ese hecho de que nuestra sociedad sea hoy en día una sociedad donde se privilegia el dinero, donde se privilegian los apellidos de la gente importante y demás, pues tiene una tradición, ¿no? Entonces, fíjese, el hecho de que usted vea que el campesino, por ejemplo, en nuestro país tiene que trabajar y probablemente va a morir pegado a la tierra y nunca va a tener riqueza, no es nada nuevo. Esa historia lleva miles de años, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Y eso nos va a quedar más claro en la siguiente clase. Entonces, chicos, vamos aquí a explicar la actividad número 6. Entonces, vamos a desarrollar esta actividad. Hoy estamos a septiembre 3, ¿listo? Pero, chicos, no la deben entregar todavía, ¿vale? La van a entregar cuando yo les indique. Por ahora, ya tenemos las notas de este periodo.
Hay algunos chicos que no me han enviado la autoevaluación, es lo único que estoy recibiendo. Autoevaluación, ¿vale? Deben enviarla porque esa es la única nota que me queda. ¿Listo? Entonces yo estaré subiendo a más tardar el lunes las notas definitivas del periodo. Estudiante que hoy no haya mandado la autoevaluación, pues me tendré que ponerle la nota en 1 y ya después esas notas no se modifican. ¿Listo? Entonces, los que no han entregado hoy, a más tardar hoy, eso era plazo máximo hasta ayer, pero bueno, digamos que les doy hasta hoy para poder yo calificar y subir notas, porque necesito enviar la nivelación, las recuperaciones la otra semana, ¿vale? Entonces, chicos, este punto número 1 de la actividad 6, la cual no van a entregar todavía, dice, haga una caricatura por lo menos de 8 viñetas. Ustedes saben que una viñeta es un recuadro en una caricatura, en el que muestre cómo cree que era la vida en el Imperio Bizantino. Ahí ya vimos varias cosas, entonces ustedes se van a imaginar cómo creen que era la vida en esa época, hace 1500, 1300 años, cómo era, ¿listo? Y me van a hacer una historieta de eso. En el segundo punto me dice, suponga que usted es el emperador del Imperio Bizantino y tiene que hacer las leyes, ¿listo? Entonces recuerden, muchachos, que en esa época pues todo giraba en torno a Dios, ¿listo? Lo que yo les explicaba al comienzo con el teocentrismo. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a hacer 10 leyes con las sanciones que debían cumplir los súbditos. Recuerden que en ese momento históricamente pues el señor feudal o el rey, que pasó a ser lo mismo, o el emperador, ¿listo? Pues él estaba por encima de la ley no aplicaba para él, él la hacía. Él hacía las leyes, pero era de ahí para abajo, no para él. ¿Listo? Entonces, dice aquí, recuerden, chicos, la importancia de la religión. ¿Listo? ¿La religión cuál? Cristiana en este momento. Todavía no hemos entrado a hablar del Islam ni de la invasión que tuvieron después. Eso será otro tema. ¿Listo? Por ahora vamos a asumirlo desde un punto de vista cristiano. Y cuando me refiero a cristiano, no es cristiano como el evangélico y el católico, no, cristiano como aquel que cree en Cristo, ¿listo? Eso significa cristianismo. Tercero, mediante un escrito de por lo menos 7 renglones, ojo, por lo menos, no les estoy diciendo que sea de 7 renglones, si lo hace de 10, de 20, de 30, 50, mejor, ¿vale? Me van a explicar la importancia de las leyes en los ámbitos que usted frecuenta, es decir, qué importancia tienen las leyes en su familia, en su calle, en la calle, es decir, en su comunidad, ¿sí? ¿Qué importancia tienen las leyes en el colegio? ¿Listo? Me van a explicar eso. ¿Claros hasta acá? En el punto 4 dice, lea el anexo 5 y dé su opinión respecto al tema del que habla el poema. Entonces, dice aquí, está el texto en latín y al frente la traducción. Entonces vamos a mirar cuál es nuestro anexo número 5. Es este, mire, es un poema de la Edad Media, ¿listo? Y se llama O Fortuna. De hecho, en la siguiente clase de pronto podemos escuchar cómo lo cantan, es muy bonito. Y tiene que ver entonces con una temática en particular. Ustedes lo van a leer ahí, aquí está en latín, así se pronunciaba o se habla en latín, velum luna statu variabilis semper crescis eut decresis. ¿Listo? Y aquí está como es en español, como la luna cambiante siempre crece, siempre creciendo y decreciendo. ¿Listo? Ahí está la traducción para que sepan. Ojalá lo lean en latín para que intenten ver cómo era la pronunciación, cómo es. ¿Listo? Quien quiera aprender latín, yo tengo algunos textos porque en la universidad nos tocaba verlo, entonces algo ahí se conoce de ese tema. ¿Listo, chicos? Preguntas, niños, niñas. Si no hay preguntas, entonces... Profe, solo la tenemos hecha, ¿verdad? Sí, señor, téngala ahí lista.
Bueno, profe. Tengan lista la guía, la actividad. Hay varias actividades ya pendientes. ¿Listo? Que este periodo ya no las voy a tomar, pero serán nota para el Profe, y siguiente. las 5 tampoco toca entregarlas, Exacto. toca tenerla lista. Exacto. Tenga la lista. Todavía no me entreguen nada más. Solamente yo les digo. ¿Listo? Entonces, Bueno, sí, recuerden, niños, que el próximo periodo es un periodo muy corto. Próximo periodo viene, por ejemplo, hay una semana de vacaciones en octubre. Esa semana son prácticamente 10 días porque creo que coge festivo y demás. En noviembre tenemos dos festivos, uno es el primero y el otro es el 15. ¿Listo? Son dos lunes festivos, quiere decir que, fíjese, dos clases menos ahí, ¿vale? Entonces, chicos, tengan presente, el cuarto periodo es un periodo que tal vez alcanzan a ser 7 semanas cuando mucho. Entonces, pues nosotros, o por lo menos yo, desde mi punto de vista, sacaré algunas notas y listo, cerraré lo que es el periodo, ¿vale? Y ya nos quedará simplemente lo que son las nivelaciones finales y bueno, todo el cierre del año que quien pase bien pues no tiene por qué preocuparse. ¿Listo? Eso solamente afanará pues al chico o a la chica que está engrampado por ahí con alguna materia. ¿Listo? Entonces, chicos, ya saben, estudien, juicio. Ahorita les voy a mandar una información por el WhatsApp, ¿listo? Porque necesito confirmar si mañana tenemos horario. Permítame, ya le doy la palabra. Si mañana tenemos horario de recuperación del tiempo, entonces probablemente mañana yo nos reunamos nuevamente en la mañana para recuperar, es decir, para ver temas del segundo periodo, ¿listo? Que es lo que hemos hecho en las clases de los sábados y entre semana en algunos días. Señor, ahora sí lo escucho, Giovanni. Profe, es que como lo cambié de celular, entonces a veces me puedo añadir al grupo de sociales. Ah, listo. Entonces hagamos una cosa. Escríbame al WhatsApp. ¿Sí sabe, si tiene el número ahí o no? Sí. Escríbame ahí diciéndome que usted es Giovanni, que ese es el WhatsApp suyo. ¿Listo? Y yo lo agrego de una vez. Chicos, por favor, antes de irse me escriben en el chat sus nombres. ¿Listo? Para llevar el registro de quienes se conectaron. ¿Listo, muchachos? Señor. ¿Cómo, papi? No le escuchó, no le entendí. Profe, al grupo de WhatsApp puede reenviar la guía, por favor. ¿Reenviar la guía? Listo, no hay problema. Yo la reenvío, pero igual ya la guía prácticamente la terminamos, ¿no? Pero no hay problema, yo se la envío. Sí, profe, bueno. Vale. Profe, Sí, si mañana hay clase no me puedo conectar. tranquilo. No hay problema. ¿Sí? Si no pueden, yo entiendo, mañana es sábado, yo estoy en desacuerdo, personalmente estoy en desacuerdo con que nos toque así como nos han dicho a nosotros que pues toca, porque uno sabe que hay niños que están con su familia, el sábado es para que ustedes lo compartan con sus padres, ¿listo? Pero pues en caso tal de que alguien pueda, vamos a avanzar, igual yo como lo he hecho las veces anteriores, grabaré la clase y la subiré, ¿listo? Sí les recomiendo que si no se puede conectar, pues por lo menos vea el video, ¿vale? Para que de esa forma pues no se quede atrasado. Recuerden, es tema del segundo periodo, pero en todo caso pues siempre es bueno tener como el conocimiento, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta? Mandarle el número de WhatsApp, que lo mande alguien. Bueno, entonces si quieres dígame su número o escríbalo ahí en el WhatsApp, en el chat, y yo lo copio y lo agrego, no hay problema. ¿Listo? Entonces, Giovanni, escríbame su número ahí debajo de su nombre y por favor los demás escriban el nombre ahí. ¿Listo? El nombre ahí en el chat. ¿Vale, chicos? Entonces les deseo lo mejor, que tengan un feliz fin de semana. Bueno, ya veo que lo escribió José, Freddy, Mayra, Alexandra, Daniela, Emanuel y no veo más. Listo, chicos, les deseo lo mejor, feliz día. Chao, profe, que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, muchachos, lo mejor para Chao, ustedes. profe.